Universidad Estatal de Bolívar. El primer ciclo de Enfermería A de la Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar del Ser Humano presenta el tema Principios básicos de comunicación entre el personal de salud con el paciente. Comunicación en salud efectiva. La práctica médica desde sus orígenes ha estado estrechamente vinculada con la comunicación interpersonal y el desarrollo de habilidades clínicas. La comunicación en salud ha sido definida como el proceso y efecto de emplear medios persuasivos éticos en la toma de decisiones para el cuidado de la salud humana. La comunicación en salud es el arte y la técnica de informar, influir y motivar audiencias a nivel individual, institucional y público acerca del asunto de salud importantes. El profesional de la salud tiene hacia cada uno de sus pacientes el deber de atenderlo, buscando el restablecimiento y conservación de su salud. En este concepto debe ir más allá de la realeza, sexo, religión, cultura o enfermedad que presente. El proceso asistencial no debe ser influido por ninguno de estos factores. Componentes de la comunicación entre profesional de salud, pacientes. Los problemas de comunicación existentes entre los profesionales de salud y pacientes son evidentes. Multitud de barreras se interponen y hacen a veces difícil la comunicación personal-paciente y el entendimiento. Está comprobado que la comunicación desempeña una función esencial en la confianza entre profesionales y pacientes, así como en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, en la asistencia sanitaria y en el cuidado de las personas. Pero la comunicación profesional sanitario-paciente necesita entrenamiento. Practicando puede ser una ayuda para convencer, fortalecer y educar. ¿Cuáles son los componentes de la comunicación? Número 1. La credibilidad de quien hace el emisor. Número 2. El diseño del mensaje, que será más efectivo cuanto menos esfuerzo requiera del receptor. 3. El canal o los canales utilizados para transmitir el mensaje. 4. La persona a la que va dirigido el mensaje. Y 5. El comportamiento deseado. ¿Cómo doy una mala noticia? ¿De qué forma consigo la implicación de mis pacientes? ¿Está entendiendo el enfermo lo que le pasa? Dudas como estas son frecuentes entre profesionales de la salud. Para solventar esas dudas han nacido varias iniciativas. Hablamos de la comunicación con H-alma, porque la técnica sin alma sirve de poco. Lo de añadir una H al inicio del término alma se debe a que hay 7 palabras que empiezan o contienen esta letra y que son fundamentales para construir una verdadera comunicación. La primera H es la honestidad. La comunicación honesta es mucho más eficaz que la que se basa en la falsedad. Además ayuda a que el mensaje sea nítido. En segundo lugar viene la H de humildad. En esta profesión, como en muchas otras, sobra mucho ego, por lo que reforzar la humildad es fundamental para que en la consulta haya preguntas en lugar de suposiciones. La H de humor. Es la clave porque la risa es un quitamiedos y lo positivo abre mientras que lo negativo cierra. Es importante recetar grandes dosis de humor. Los hechos hablan más alto que las palabras y la coherencia también con H intercalada entre lo que se dice y lo que se hace es vital. La H de la habilidad hace referencia a la necesidad de practicar y practicar. Hay que entrenarse en lo que peor hacemos porque con esfuerzo se aprende. Y la última H es la de heroísmo y también es la de vehemencia. En estos tiempos es necesario ponerle coraje y pasión a la labor diaria. Claves de una comunicación eficaz. 1. Preguntar sin dar nada por supuesto, porque nuestros estereotipos son esquemas mentales que nos ayudan a desenvolvernos en la sociedad. 2. Dejar hablar. Es fundamental que dejemos hablar y escuchemos de forma activa. 3. Mostrar convicción y convencimiento de la importancia de lo que se está haciendo. Transmitir seguridad y tener una actitud favorable hacia el mensaje que se comunicará. Mostrar una actitud positiva hacia la persona. Entablar una relación positiva es vital para que la persona a la que nos dirigimos quiera escuchar nuestro mensaje. Mostrar una actitud positiva hacia la persona con quien nos queremos comunicar. 6. No bloquear la comunicación profesional sanitario-paciente. 7. Utilizar un lenguaje claro y comprensible. 8. Transmitir solo la información necesaria y en el fondo adecuado. 9. Propiciar confianza y la comunicación profesional sanitario-paciente. Y 10. Animar a hacer preguntas o expresar su opinión. ¿Qué es un plan de comunicación? Es aquel documento que describe los objetivos, estrategias, recursos y acciones de comunicación, tanto internas como externas, que se propone desarrollar una entidad de carácter permanente o continuo. Pues son 8 fases. Análisis de situación, diagnóstico. 2. Objetivos y estrategias. 3. Públicos. 4. Mensaje. 5. Portavoces. 6. Recursos humanos y materiales. 7. Acciones de comunicación, canales y cronograma. 8. Seguimiento y evaluación. ¿Cómo se prepara una entrevista?
Una entrevista profesional-paciente no siempre es una cita concertada con antelación. Es cierto que si se trata de un encuentro imprevisto no podremos prepararlo bien, pero aún así es importante que intentemos ceñirnos a unos objetivos, elegir el mejor lugar y, al menos, averiguar si es un buen momento. Si la cita fuera concertada, sí debemos detenernos con mayor hincapié en los siguientes aspectos. Pensar en nuestros objetivos. Todo acto de comunicación profesional sanitario-paciente tiene un sentido, una razón, un objetivo. Pensar cuál es nuestro objetivo y tenerlo presente durante todo el acto comunicativo. Elegir el lugar. Procurar que la persona con quien nos vayamos a comunicar sienta la máxima seguridad y comodidad y que el entorno sea lo más agradable e íntimo posible. Si podemos elegir el lugar, será más oportuno buscar un sitio donde podamos tener privacidad. Situarnos en primera persona. Hemos de situarnos en primera persona fundamentando una relación de persona a persona y tenemos que dejarlo entrever en nuestra conversación a través de frases como "me gustaría que", en las que hablamos desde la primera persona de singular. Elegir el mejor momento. Es fundamental elegir el mejor momento procurando que el estado físico, emocional y anímico de la persona sea el mejor posible. La primera función de la persona que realiza la entrevista es conseguir un estado emocional adecuado. En un primer momento hay que detectar cuál es el estado anímico de la persona, si presenta mucho nerviosismo, dolor e inquietud. Transmitir confianza. Es lo más importante mostrar interés por el estado de evolución de la persona, ponernos en su lugar, ya sea un encuentro imprevisto o concertado, tenemos que transmitir confianza. Sin embargo, esta confianza no hace referencia a trabajar una amistad o tratar intimidades, sino transmitir la idea, la sensación de que pueden acudir a nosotros como profesionales para comentarnos su estado o sus necesidades. Transmitir amabilidad, interés. Para lograr una buena comunicación profesional sanitario, es esencial transmitir una impresión de grado de amabilidad e interés. Entrevista clínica. En la práctica médica se utiliza como vía de comunicación la entrevista clínica, donde con preguntas clave el médico conocerá qué siente el paciente, qué le preocupa, cómo y cuándo comenzó su alteración de su bienestar y cuál era su historia de salud antes de acudir a una consulta. Los objetivos de la entrevista clínica en atención pediatra son conocer el motivo por el que el paciente y su familia acuden a consultarnos, prescribir un tratamiento y recomendar una pauta de conducta, un cambio de hábitos, establecer una relación asistencial satisfactoria con los padres del niño. Se compone de las siguientes fases: recepción, identificación, cuestionario, examen físico, examen complementario, prescripción y recomendación y despedida. Algunas técnicas para lograr empatía en la comunicación médico-paciente. La escucha activa implica no solo escuchar a las personas con quien hablamos, sino demostrarlo con el lenguaje no verbal, resumiendo o repitiendo información, no suponiendo, no mostrando prisa, manteniendo la atención, no interrumpiendo a nuestro interlocutor. Empatizar es intentar comprender la situación y sentimientos de la otra persona y mostrar esa comprensión. Hemos de demostrar empatía con nuestro lenguaje no verbal, con la escucha activa, con nuestro lenguaje verbal, expresarse con concisión. 3. Asertividad. Es la habilidad que nos permite defender nuestros derechos, ideas o sentimientos sin agredir a los demás y sentirnos agredidos o perjudicados. Es un estilo de comunicación profesional sanitario-paciente que se encuentra en el término medio y el estilo pasivo, inhibido y un estilo agresivo. Implica tener seguridad en tu rol, decisiones y acciones con respecto a la del otro, defender los derechos propios de manera que no sean vulnerados los ajenos, expresar los gustos e intereses de forma espontánea, hablar de uno mismo sin sentirse cohibido, ejercer sus derechos respetando los derechos y sentimientos de los demás, negociar cuando hay conflicto de intereses, mensajes yo en situaciones de conflicto, pedir las cosas de manera directa y honesta cuando quieres alguna cosa. Elementos paraversales y a través del lenguaje de comunicación profesional sanitario-paciente no verbal y de otros elementos paraversales transmitidos de información sin utilizar palabras. Es necesario cuidar los siguientes aspectos para lograr una comunicación eficaz: mirar a los ojos, sonrisa franca y cordial en la presentación, cuidar la expresión facial, pues refleja nuestras emociones, transmitir seguridad evitando los tics nerviosos, hablar con un tono de voz moderado, hacer uso de los silencios de forma activa, no interrumpir a nuestro interlocutor, propiciar la confianza y la comunicación interpersonal, velocidad y claridad en el discurso y uso de un lenguaje. Actuación ante situaciones de conflicto. Ante una situación agresiva es importante más que nunca escuchar activamente, dejar hablar y no dar nada, por supuesto, empatizar, pedir opinión, mostrar interés, utilizar frases cortas y el lenguaje claro y comprensible ante un error o crítica, reconocer que tenemos derecho a cometer errores y que debemos ser capaces de actuar ante ellos sin ponernos a la defensiva. 6 pasos para comunicar malas noticias. Buscar el momento y el lugar más adecuado, averiguar qué sabe ya la persona, conocer lo que la persona quiere saber, compartir la información, no mentir, ir al ritmo de la persona, evitar palabras trágicas, hablar en positivo, dejar que la persona exprese sus sentimientos y acordar con la persona. Las barreras comunicativas más comunes.
mecánicas o naturales. Cuando se producen ruidos ambientales por escasa ventilación, la sala de espera deficiente o llantos en la consulta de al lado. Cuando la distancia entre los pacientes no es la correcta, provoca un tono de voz muy leve. Cuando las personas ajenas a la entrevista interrumpen la comunicación, demuestra efecto o distracción psicológica. El tiempo y la presión social determina qué médicos están entrenados para hacer preguntas, no para escuchar. También tenemos otros ejemplos que están determinados dentro de estos puntos, son las sociopsicológicas, cognitivas y emocionales. Otros ejemplos de las barreras de comunicación son la crítica, el elogio manipulador, la orden, la amenaza, los argumentos y el tranquilizador. Superación de los obstáculos en la comunicación. La comunicación llegará a ser efectiva siempre y cuando logremos erradicar la mayor parte de los ruidos. Es necesario dedicarle el tiempo suficiente al paciente para llegar a una conclusión de que hayamos brindado una atención suficientemente bien, que su caso haya sido comprendido por el médico que lo atendió. La confidencialidad es imprescindible. El médico está éticamente obligado por secreto profesional a no divulgar la información obtenida de un paciente, salvo que éste o su familia lo autoricen expresamente. El médico no debe ser muy optimista, pero tampoco pesimista, no debe mostrar dudas, debe conocer a fondo las características individuales de los pacientes, lo que le permite actuar y obtener resultados a pesar de los mecanismos de defensa activados en las situaciones dadas. Comunicación en resumen. Si quieres decir algo a alguien, repítelo en voz baja. Si son varios, dilo al más distante o al más contrario a tus ideas. Si son muchos, busca un micro y un técnico. Utiliza la radio o la televisión. Si con el que quieras hablar está lejos, utiliza el teléfono. Si es importante, visítalo. Si te interesa mucho, búscalo. Si quieres convencerles, dialoga. Si quieres que te atiendan, escúchalo. Si quieres comunicarte, háblale. Si quieres seguridad, confírmalo con una carta, un correo o un mensaje. Sin duda, la salud es transmisible. Comunicar puede ser saludable. Gracias.